Uno de los grandes miedos que sienten las personas es sentir que nos equivocamos. Nos preocupa cometer errores. La razón es que es visto como motivo de aislamiento, de juicio, de cuestionamiento social. Más aún en los tiempos actuales de hiperconexión, donde nos exponemos a través de las redes sociales. Pero más allá de la primera impresión, ¿es tan terrible equivocarnos, cometer errores? Hoy abordaremos la filosofía del error, sus implicancias en la vida y las distintas miradas al respecto. Mi nombre es Sebastián Bustamante de Lidera tu Desarrollo y hoy te entregaré un conocimiento que te ayudará en tu crecimiento. Vamos con ello. Todos hemos escuchado la frase errar es humano, atribuida principalmente al filósofo estoico Séneca, pero abordada igualmente por otros pensadores históricos como Cicerón o San Jerónimo. ¿Pero qué nos quiere decir esta frase? Básicamente que el error es parte de la naturaleza humana y más temprano que tarde nos equivocaremos. ¿Pero qué es el error? Generalmente se atribuye a una acción o decisión desacertada que tiene consecuencias negativas. Como vemos, la connotación del error es transversal y aplica a muchos contextos. El análisis que surge de modo natural es preguntarnos ¿pero qué hacemos con el error si este es inevitable y es parte de la condición humana? Precisamente es aquí donde comienza el gran desafío. Se supone que dentro del reino animal somos la única especie que tiene la capacidad de pensar, de reflexionar. Al respecto, el entrenador más famoso de baloncesto universitario en Estados Unidos, el señor John Wooden, nos decía lo siguiente: un error es útil si haces 4 cosas con él: reconocerlo, admitirlo, aprender de él y olvidarlo. Lo que trata de decirnos el señor Wooden con esta frase fundamentalmente sería que al reconocerlo estamos identificando claramente cuál fue el error. Cuando nos dice admitirlo es tener la valentía de poder decir sí, me equivoqué. Cuando dice aprender de él, básicamente es sacar las lecciones al respecto para que esto no vuelva a ocurrir. Y cuando dice olvidarlo, se refiere a que ya no nos sigamos mortificando por lo que ocurrió y simplemente nos quedemos con la mejora. Esto fundamentalmente tiene que ver con la virtud humana, que es el acto de poder pensar y reflexionar sobre nuestras acciones. Pero ¿cuáles son las causas habituales que explican el porqué de los errores de modo tradicional? Generalmente la primera que se atribuye es la falta de conocimiento, es decir, no disponer de la información o habilidades necesarias para poder tomar una buena decisión. Un ejemplo podría ser: no sabía mucho de electricidad y conecté 2 cables en los terminales equivocados. Una segunda es la falla o falta de comunicación que puede llevar a malos entendidos y errores. Por ejemplo, decidí omitir parte de la información porque consideré que era lógica o irrelevante y surgió un problema. El tercer factor es el cansancio. La fatiga siempre es reconocida como un factor que condiciona la capacidad de reflexionar y tomar decisiones, pues nos hace poco precisos al ejecutar acciones. Esto podría ejemplificarse al ir conduciendo y quedarse dormido provocando un accidente. Y por último, como uno de los factores más relevantes, sobre todo en la modernidad, es el estrés, que provoca cuadros de ansiedad y nos puede precipitar a acciones poco acertadas y distraídas con escasa reflexión. Ejemplo: insulté a un cliente que preguntaba mucho. ¿Pero qué ocurre con la actitud de las personas? El escritor brasileño Paulo Coelho, dentro de sus muchas frases, indica lo siguiente: un error que se repite más de una vez es una decisión. Si tratamos de interpretar lo que dice Coelho, podríamos decir que quien comete un error repetidamente ya prácticamente es una decisión consciente, es algo que está arraigado en su psique y no se podría explicar de modo involuntario como los casos que analizamos anteriormente. Es ahí donde el concepto de la actitud adquiere suma relevancia, pues la actitud tiene que ver más con lo que piensa y cree una persona y eso condiciona sus acciones. Por ejemplo, en los cánones tradicionales, la infidelidad es cuestionada moralmente por la mayoría. Sin embargo, si una persona, a pesar de estar casada, en su foro interno la justifica y considera permitida por creencias o patrones adquiridos, probablemente tenderá a ser infiel, pues sus pensamientos y condicionamientos actitudinales lo llevarán a incurrir en esa práctica de modo habitual. Distinto al error que se produce a raíz de una situación de estrés por una relación disfuncional, donde repetidas desilusiones y maltratos
llevaron a una persona puntualmente a ser infiel. ¿El resultado es el mismo, dirá usted? Por cierto que sí, pero en el primer caso la persona lo justifica, incluso lo podría hacer sin tener razones. En el segundo existe culpabilidad, arrepentimiento y razones que lo explican. Y es ahí donde se debe poner la atención. El error es error, estamos claros, pero debemos ser capaces de entender el contexto en el que se da. Por tanto, aquí se hace relevante hacer una distinción. Debemos hacer diferencia entre lo que es el error y una acción dolosa. El error, como ya hemos explicado, es parte de una condición humana que me puede llevar a incurrir en un error. Pero cuando existe una acción dolosa, aquí ya es teniendo el conocimiento, estando en condiciones ideales, yo de forma decidida termino haciendo una acción que termina provocando un error, una equivocación con consecuencias negativas. Ejemplo, un trabajador que disponía de todas las herramientas, capacitaciones y tenía expresa instrucción de sus superiores a seguir todas las reglas de seguridad y por ningún motivo salirse de ellas. No obstante, al quedarse solo, optó por retirar las protecciones de las máquinas y no utilizar los elementos de seguridad, resultando lesionado de modo grave. Ahora bien, más allá de las causas abordadas hasta aquí, sería importante saber lo siguiente. ¿Qué dice la filosofía al respecto? En la filosofía contemporánea y la epistemología, el error no es visto como un fracaso, sino como un insumo valioso para la investigación y la creación. Es una herramienta necesaria para el progreso del conocimiento a través de su identificación y corrección constante. O sea, necesitamos equivocarnos para poder llegar a algo mayor. Esa es la mirada contemporánea, que se dice que para poder lograr algo importante y llegar a un éxito en cualquier área de la vida es importante atreverse a hacer cosas, y en ese camino indudablemente el fracaso, el error, la equivocación es parte de ese camino al éxito. Ahora bien, en la filosofía más clásica siempre se ha indicado que en sí la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, que es la capacidad de tomar buenas decisiones, decisiones juiciosas y acciones coherentes. De hecho, hace poco hicimos un video, ahí te dejo el link en la descripción para que puedas profundizar un poquito en este tema. Ahora bien, desde un punto de vista filosófico con la mirada estoica, siempre se dice que la gente que se equivoca o hace el mal no es por maldad en sí, sino que es por falta de sabiduría y juicio. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial siempre es cuestionada la acción de Hitler y su régimen nazi. Nadie en su sano juicio justificará el exterminio masivo de seres humanos. Sin embargo, si nos esforzamos en ir un poquito más allá y tratamos de entender a Hitler, comprenderemos que él tenía razones para justificar su ira, pues culpaba a los judíos de la decadencia de Alemania y al resto de países por un trato desmedido terminada la Primera Guerra Mundial, resultado del Tratado de Versalles, que en efecto muchos historiadores coinciden que las sanciones posguerra fueron excesivas y era previsible el resentimiento que provocaría en esa nación. Entonces, ¿está bien la respuesta de Hitler por tener razones? Por cierto que no, su respuesta fue desmedida y en eso estamos todos de acuerdo. Esto nos explica que debemos separar las razones que justifican una acción y la respuesta propiamente tal. Para entender un poco más estos argumentos, les quería comentar un caso que oí en un medio de comunicación donde se daba una noticia que un peatón ofuscado le rompe uno de los espejos retrovisores a un vehículo simplemente porque éste no alcanzó a detenerse de modo adecuado en el paso cebra o en el paso peatonal. Seguido de esto, el conductor, muy molesto, comienza a perseguirlo en el vehículo hasta que le da alcance, atropellándolo, provocando su muerte. Si analizamos estos dos casos, el de Hitler y el del conductor de la noticia que acabo de comentar, creo que todos estamos de acuerdo que son equivocaciones, que son errores. La forma en la que tienen de proceder básicamente carece de juicio, falta de sensatez. En ningún caso nosotros condenamos las razones y las causas que explican la molestia. Lo que nosotros condenamos es la falta de sensatez y sabiduría de poder dar una respuesta adecuada. Y es ahí donde nosotros como personas, como seres humanos, debemos ser capaces de reflexionar y tomar una buena decisión. Para finalizar, amigos, podemos concluir finalmente que hoy, en la era moderna, nosotros sabemos y entendemos que los errores de alguna forma son parte de la condición humana. Tarde o temprano nos vamos a equivocar.
Lo importante es entender que los errores, por un lado, tienen como mirada el crecimiento. Si sabemos identificar estos errores y mejoramos sobre ellos, nos van a traer una gran enseñanza. Necesariamente, el error es parte de la vida. Como nos decía el entrenador John Wooden, tenemos que ser capaces de poder reconocerlo, ser capaces de admitir que nos estamos equivocando, tener la capacidad de reflexionar sobre ellos aprendiendo y, por cierto, también ser capaz de no condenarnos ni mortificarnos por situaciones y errores que cometimos en el pasado. La búsqueda siempre va a estar en saber gestionarlos, saber proceder frente al error y, por cierto, como ya hemos dicho, dar una respuesta adecuada, siempre sensata, siempre sabia. Espero les haya gustado este video y, como decimos siempre, ningún conocimiento es suficiente si usted no lo pone en práctica. Que estén muy bien. Chao.